Entonces vamos a empezar a rodar y agradecerle al Señor pues la oportunidad tremenda de estar también en este lugar, en esta congregación y particularmente en este salón de SECAP, que indudablemente son amigos también de Mario Carfullán y asociados, y por eso es que estamos aquí disfrutando de esta excelente reunión. Así es que, hermanos míos, con todo el corazón, que el Señor nos bendiga. Amén. En los días del profeta Ezequiel, aparece eso relatado al comienzo del libro, el Señor le mostró al profeta una visión acerca de lo que ocurría en las cámaras del templo. Resulta que el templo del Señor en ese momento estaba dedicado al servicio a Jehová y a la adoración que todos conocemos según la prescripción de la ley de Moisés. Los rituales de los sacrificios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, toda la casta sacerdotal, ok, impecable. El día sábado, que era el gran día del templo, la gente concurría, los levitas cantaban, los sacerdotes le cortaban el cuello a los animales, los sacrificaban, había incienso, ofrenda, libaciones, como diría el texto original, y todo el mundo feliz, suponiendo que Dios también estaba contento con toda esa algarabía religiosa. Lo que hace Dios es llamar al profeta Ezequiel, le dice: oye, ven para acá. Y le muestra una cuestión que hasta ese momento nadie sabía, sino solamente ciertos grupos de iluminados que estaban dentro del templo. Que en la propia casa del Señor y en las dependencias del templo de Salomón se estaban oficiando rituales secretos que no tenían nada que ver con las ordenanzas prescritas por Jehová el Señor. Es decir, dentro del templo del Señor, los mismos sacerdotes que adoraban y alababan a Dios estaban mezclados con cofradías espurias que no pertenecían a la ordenanza divina. Es decir, jugaban al lado del bando de Dios y del diablo, con el ropaje naturalmente de los sacerdotes y de los levitas. Era un grupo de una cantidad determinada de personas que tenían una especie de logias dentro del templo del Señor. Y el ritual lo describe el libro de Ezequiel de manera magistral y consistía básicamente en adorar al sol. El sol siempre ha sido un elemento de iluminación. La misma idea de la lámpara, la misma idea de la luz, de la expresión Lucifer, que significa portador de la luz. Esa es la definición de Lucifer, en la expresión Lucifer, el portador de la luz, una especie de la estrella de la mañana. Es un nombre bastante particular el que tiene. Por eso la cuestión luciferina está relacionada con el planeta Venus también, porque es el lucero de la mañana. Y no hay que confundirlo con la expresión que se refiere a Cristo. El tipo se camufla mucho en eso. Y entonces ellos eran adoradores del sol y tenían todo un sistema cultural ocultista. Incluso en otra parte del libro se dice que tenían guardada la serpiente, y aquí viene el concepto reptiliano de vuelta. La serpiente que Moisés levantó en el desierto, que era una serpiente de bronce, que todos conocemos la historia. Los tipos habían guardado la serpiente y la tenían en una cofradía especial donde adoraban la serpiente, que es el símbolo de la sabiduría, que igual que el sol representa la iluminación del conocimiento. Y entonces lo que le muestra Dios al profeta Ezequiel es la profanación del templo. Lo que realmente están haciendo sus propios sacerdotes. La gente que adora a Dios también adora al diablo. Y al medio está la masa de los ignorantes, los que yo llamo los tontos de siempre, que son manejados por estas mafias sacerdotales, sin que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo estos infames en la propia casa del Señor. Esa misma realidad está hoy presente en la iglesia de nuestro tiempo. Y es por eso que un tema caliente como esto, la masonería en la iglesia evangélica, es una cuestión que a poca gente le interesa, porque es un tema más de investigación periodística que de otra cosa. Pero el evento siempre se ha repetido. Por eso es que Juan, en su magistral carta universal, cuando habla del anticristo, que es el único escritor que menciona el nombre como genérico, dice que muchos anticristos han salido por el mundo.
estaban entre nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Y esa cuestión continúa al día de hoy, así que de pronto tener masones dentro de la iglesia evangélica no es nada nuevo, adoradores del diablo, nada nuevo, una cáfila de ampones religiosos, gurúes, santores, chamanes, que ofician de pastores, apóstoles, profetas, obispos, lo que tú quieras. Esa manada de corruptos va a estar siempre dentro de la iglesia. Solo que cuando venga el que conoce quién es quién en esta bolsa de gato, va a separar a las ovejas de los cabros y de las cabras. Y ahí, sálvese quien pueda, porque solo Dios sabe quién es quién aquí, en esta gran confusión babilónica que es la religión. Y esa es toda la historia. Ahora, la gente que lucha por la depuración de la iglesia, como estos locos del movimiento Voz de Salvación, y yo también que estoy metido en el mismo germen revolucionario ese, siempre protestamos por la mezcla. El diablo le gusta mezclar. Por eso todos los que le ponen agua a la leche son hijos del diablo. Les gusta mezclar. Y sinceramente le metís agua, si hay alguien del campo que le gusta mezclar la leche con el agua, usted pertenece al diablo, mi amigo. No, tranquilo, lechero. Pero lo que te quiero decir es que el diablo... al diablo le gustan las mezclas. En el libro del profeta Isaías hay una sentencia dura a los que mezclan licores. Dice los mezcladores de bebidas. Y por eso los que hacen piscola y todas esas porquerías se van de cabeza al infierno. A Dios no le gustan las mezclas de Coca-Cola con pico y esas tonteras, ¿no? O te la tomáis pura, la Coca-Cola, digo yo. Pero las mezclas no. Entonces en estos sistemas religiosos hay mucha mezcla. Siempre ha habido mezcla. Y no es raro, estos movimientos evangélicos de la generación presente también están muy mezclados. Y evidentemente una de las cuestiones más tentadoras para mezclar es el tema de la plata. Por eso los movimientos de prosperidad que emergen dentro de los ambientes evangélicos tienen tanta difusión y profusión. Y evidentemente una situación bastante complicada. Hay dos cosas que son una profunda tentación para todo tipo religioso: el poder y el dinero. Y al medio de todo eso las minas, las mujeres. Que el tipo que tiene poder y plata tiene que darlo de contado, que ese loco va a ser exitoso entre las mujeres. Que a las mujeres les gusta el poder y el dinero también. Las atrae como el imán a las limaduras de hierro. Así que un tipo de iglesia que se hace poderoso y rico, cuenta, pero a ojos cerrados, que ese también va a tener mina al montón. Y a las mujeres les gustan los tipos poderosos y millonarios. Por eso el antídoto que debe usar siempre el hombre de la palabra es despojarse de todo poder y despojarse de toda potencia económica. Pero lograr que un loco que predica la palabra se despoje de poder y de dinero es como sacarle las muelas a un cocodrilo. No va a poder nunca hacer, que el tipo no se deja de dentar. Y por eso la tentación de la gente que maneja iglesias, porque el poder de un pastor, hablo particularmente de un pastor, viene del hecho de tener buenas relaciones con gentes poderosas y evidentemente tener una iglesia con gente significativa en el número y en la cuota de poder que aporta cada uno de esos miembros de iglesia. A lo mejor debería atacar el tema de frente. Las iglesias evangélicas más poderosas de este país no son los pentecostales, ni las asambleas de Dios. Y curiosamente tampoco la iglesia metodista pentecostal de Chile, que es la iglesia más grande en número. Las iglesias más poderosas de este país están relacionadas con los movimientos de la iglesia metodista episcopal, que ahora es la iglesia metodista de Chile, y la iglesia presbiteriana. Encontrar un presbiteriano en este país es más fácil hallar un dinosaurio caminando por la avenida Balmaceda que hallar un presbiteriano en este país. Porque los presbiterianos son animales en extinción aquí en Chile. Sin embargo, fueron los primeros en llegar a este país para plantar una iglesia evangélica, en Valparaíso, año 1869. Bien por los presbiterianos. La característica de los presbiterianos y los metodistas episcopales,
llamados hoy metodistas de Chile, no confundir con la metodista pentecostal, la metodista de Chile, a secas. La iglesia de los metodistas, ustedes la conocen toda, está cerca de la Plaza de Armas, una cuadra, ahí tenéis los metodistas. Esos tipos por nacimiento son masones, los presbiterianos y los metodistas. Ese tipo de metodistas. Y es muy normal, en algún momento, te estoy hablando del año 1974 aproximadamente, el pastor de la iglesia presbiteriana central en Chile, que está en la calle Santo Domingo, hasta el día de hoy allá en Santiago, esquina de MacIver casi, llegó a ser el gran maestro de la logia de la logia de la masonería en Chile. El gran maestro, ser una especie de obispo, como la primera cabeza visible de todos los masones chilenos, un pastor evangélico, don Horacio González, que en ese momento también era pastor de la iglesia presbiteriana en la ciudad de Santiago de Chile. Yo tuve ocasión de verlo varias veces a don Horacio. Un tipo extraordinariamente inteligente, muy bien situado en la sociedad chilena, y evidentemente para llegar a ser el jefe de todos los masones de Chile tenía que echarle, porque de repente hasta los presidentes y los diputados y senadores son todos masones también. Y para que un pastor evangélico llegue a esa cúpula de poder es porque el tipo realmente es extraordinario. Te estoy hablando del año 1974. Yo tenía oportunidad de trabajar mucho con distintos tipos de iglesias en mis funciones de conferencista, porque estaba relacionado con otras instituciones que daban conferencias acerca del tema bíblico, estaba enrolado con ellos. Y ahí conocimos a don Horacio González, el pastor que ha llegado más alto en las cofradías masónicas acá en Chile. Y entonces la gente evangélica busca poder. Y para ser poderoso tenés que tener un gran número de personas en tu iglesia, o tener poca gente en una iglesia, pero que todos los tipos tengan una cuota de poder, que al pastor también lo haga ser jefe de tipos poderosos. Por eso, en las iglesias evangélicas de nuestro país sucede un fenómeno, y a lo mejor deberíamos resumirlo de manera dramática. Cuando se trata de grandes proyectos en los que se involucra toda la Iglesia Nacional, que se puede dar el caso a nivel político, lo que aportan la gente son los pentecostales. Esos aportan el rebaño. Pero cuando se trata de ver quién va a manejar el rebaño, siempre aparecen estos elementos, que son los elementos pensantes de la Iglesia evangélica: los metodistas episcopales o los presbiterianos, que son cuatro gatos locos en este país y son re pocos, pero tienen más cerebro que todos nosotros juntos. Esa es la verdad. Y no quiero que nadie se ofenda, pero esa es la papa del tema. Entonces, ¿cómo es posible que esos tipos nos representen? Nos representan justamente porque todas estas élites de poder se juntan y se reconocen entre ellos porque pertenecen a cofradías de poder. Y aquí en este país la representación de la Iglesia evangélica sigue hasta este momento en manos de pastores que pertenecen a élite de la masonería. Evidentemente yo no estoy dentro de ese tipo de grupo, y me duele mucho que de repente se maneje a la Iglesia evangélica a través de ese tipo de personajes. He conocido en mis andanzas, hurgando aquí y allá sobre el tema de la influencia de la masonería en Chile, pastores incluso pentecostales que son miembros de la masonería. Y eso sin descontarte los bautistas, que ya lo estuvimos despellejando hoy al mediodía en un almuerzo, que realmente tienen un número significativo de miembros de la masonería dentro de sus filas. La Convención Bautista incluso está dividida en dos corrientes de pensamiento: los que son pro masonería y los que están contra la masonería. Generalmente los que están en contra de la masonería se llaman bautistas renovados, que son los que postulan un pentecostalismo a la bautista, naturalmente, y luchan naturalmente por esta cuestión de la excelencia de los dones del Espíritu y una vida carismática. Y dentro de los movimientos bautistas en muchas partes del mundo se ha dado la misma tendencia. Y ustedes lo saben, los bautistas vienen de movimientos evangélicos que provienen
tanto del norte de Estados Unidos de América como del sur de Estados Unidos de América. Particularmente los bautistas del sur, o la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, es muy pro-masónica. Tiene una gran cantidad de adherentes. Yo estaba leyendo unas encuestas donde se dice que hay como 4 millones de masones en Estados Unidos de América. Los bautistas de esa cantidad aportan como 1,5 millones de los 4 millones. O sea, tenía una cantidad enorme de gente, te hablo de gente anglosajona, que pertenece a los movimientos masónicos en Estados Unidos de América. Y el bautista más famoso de todos los que conocemos, naturalmente, es Billy Graham, y su heredero natural, que es Franklin Graham. Cuando él vino aquí a Temuco, se cuestionó mucho la posibilidad de que los Graham pertenezcan a los movimientos de la masonería norteamericana. Es difícil establecerlo, es difícil. Tendría que haber una investigación periodística especialmente para dar con ese tipo de información, que es muy difícil llegar a ella. Aparte que si tú le preguntas al individuo en cuestión si es o no un miembro de la masonería, los tipos siempre te van a negar la afiliación a la masonería, salvo que tengan el desparpajo de hablarlo públicamente. Pero los pastores que pertenecen a las logias masónicas no andan explicitando que son miembros de una institución como esa, porque la gente evangélica en general tiene una postura muy antimasónica, y sobre todo cuando alguien de los grupos evangélicos pertenece a ese tipo de cofradías, siempre tiene un rechazo natural de partida en contra de ese tipo de gente. Así es que los pastores que pertenecen a las logias nunca lo publicitan, porque tienen un rechazo instantáneo de gran parte de la congregación, a menos que la congregación donde están todos sean miembros de la logia también, lo cual puede darse en iglesias no de población, en iglesias de élite. Entonces, cuando tú veis iglesias de tipo medio pirulos, pitucos, como decimos en Chile, gente de una clase social que está rayando en el ABC1, esos locos tienen muchas posibilidades de tener un montón de masones dentro de su escuela. Y es cuestión de que escuchen lo que les predica el pastor también para darte cuenta para dónde va la temática. Porque en ese tipo de gente, que son gente muy educada, muy de élite, muy adinerada, el pastor jamás se sale de curso con un mensaje profético, por ejemplo, como el de Ezequiel 8, que es donde aparece esta cuestión de las cofradías enquistadas en el templo del Señor. Ese loco no va a hablar nunca eso. Se dedica puro a pasarle la mano por el lomo a los millonarios que tiene, a los tipos de élite, a la gente linda que tiene su iglesia. Acaricia ovejas, ese es el rol de un pastor de gente linda. Acariciar ovejas, adular ovejas, cepillarle el pelo a las ovejas, pero nunca cortárselas, porque los tipos son un chiche en la iglesia. Te ponís bruto y duro con una palabra profética fuerte, los perdís a todos esos locos. Y te quedas sin plata por dártela de profeta. ¿Sí? El tipo que se dedica a este tipo de confrontaciones tiene que ser un loco que no le interese la plata. Porque si no, ¿de dónde diablos sacáis plata? Si los que financian son los que ponen plata. Y por eso es que yo postulo naturalmente por el lado de los profetas, y por eso soy lo que soy, y por eso tengo lo que tengo, que no tengo nada, porque tengo habilidades para manipular gente. Y podría haberme hecho la plata loca contándole cuentos chinos a la gente sobre Dios, el dinero, la religión y la prosperidad y un montón de tonteras de esas. Pero ¿qué cuenta le voy a dar al Señor ese día? Esa es la cuestión que me afiebra el alma. ¿Qué le voy a decir a Dios? Porque creo profundamente en el juicio ante el tribunal de Cristo. Esa cuestión la tengo clara. Aquí vamos a tener que dar cuenta todos de lo que hicimos. Y hay un montón de locos que viven como si nunca tuvieran que enfrentar el tribunal de Dios. Aparte se creen inmortales, intocables y por encima de todo tipo de ley. Entonces tengo un profundo temor reverencial al tribunal de Cristo, y por eso soy lo que soy como soy, y tengo lo que tengo, que es nada. Pero en ese no tener nada me siento glorificado, me siento gratificado, me siento identificado con los profetas. Porque la característica del profeta es no tener nada. Y tenerlo todo, porque tiene a Cristo, porque tiene su palabra, porque tiene el mensaje potente del Altísimo. Esa es la riqueza del profeta, lo que lleva en el alma.
Pero encontrar locos que desprecien la plata es muy difícil hoy por hoy. Y yo sinceramente vivo esa etapa y se los digo con mucho honor. No tengo ningún interés en el dinero. Lo cual me pone en la brecha de los profetas, por lo menos con la identidad esa. Pero siempre haciendo bromas, les digo no dejen de comprar los videos, porque si no me voy a matar de hambre. No se hagan los locos. Pero el hombre de Dios que predica la palabra no tiene que tener ninguna ambición económica. Y hoy por hoy, las iglesias que suman gente de la masonería son iglesias poderosas. Por eso es mucho más confiable una iglesia de población, donde hay unos cuantos hermanos que juntos tienen un ingreso económico que da miedo, están en el C3, en el D1, o sea, en el fondo de la olla social de este bendito país. Ahí con seguridad no van a encontrar ningún masón, porque esos locos no están con ese tipo de gente. Ahora yo no estoy haciendo aquí un culto a la pobreza ni un tributo a la miseria, pero te digo que esa es la realidad. Por eso predico en todo tipo de iglesias, y a veces voy a iglesias miserables en extremo, hermano. Pero esa es la realidad de la iglesia, y me gusta esa realidad, porque yo también soy del mundo de los pobres. Y uno siente que hay un toque diferente en ese tipo de congregaciones, porque esa gente no tiene que fantasear, no tiene que demostrarle a nadie lo que tiene, porque los tipos tienen lo mínimo y capaz que menos de lo mínimo, y por lo tanto nadie fantasea tratando de ser mejor que el otro ni más que el otro, ni anda nadie con ropajes, ni con máscaras, ni con antifaces, ni camuflado, posicionándose en una posición social que no tiene. Los tipos son espontáneos. Me gusta esa gente. Y esa gente también me gusta porque generalmente los pobres buscan a Dios con un corazón más sincero que los que tienen plata, muchachos. Dios por alguna razón tiene predilección por los pobres. Y cuando vienen los ricos siempre sacan la peor parte porque Dios los revienta a palos. Porque a Dios no le impresiona la plata de nadie. Dios dice, mío es el dinero. No, Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. El dinero lo inventaron los vivos de siempre, los agentes del diablo, estos locos que gobiernan el mundo. Los que profitan con el diablo y con todas sus estrategias, esos locos inventaron el dinero. Y el dinero es falso, absolutamente falso. Todo el dinero, incluso lo que usted tiene en los bolsillos, es falso. Pero el dinero manda, el dinero dirige, el dinero impone criterios. Dios nunca dice Dios el dinero, porque Dios no inventó el dinero directamente lo inventó el diablo, y ahora está más refinado, tiene dinero electrónico, dinero cibernético, dinero plástico el tipo. Y cuando venga la marca del anticristo, la plata circulante se va a acabar para siempre y va a reinar simplemente la tarjeta, que es el golpe final del diablo, el golpe a la cátedra que todos los satanistas esperan que alguna vez se dé en el mundo. El dominio completo y total de la población, sometido al Dios dinero, al Dios mamón. Por eso, al final de los tiempos, la lucha de la iglesia será entre el Dios de la fe y el Dios de las riquezas. Es como dijo Jesús, nadie puede servir a los señores. O sirve a Dios o sirve al Dios mamón, el Dios de la riqueza. Y esa es la pelea final. La iglesia, la batalla final que tiene, no es simplemente una batalla contra el anticristo, contra potencias infernales. La lucha está en la plata, contra el Dios mamón. Esa es nuestra gran lucha. Y dentro de la iglesia van a estar los que están a favor del Dios mamón, adorando a Dios en el templo del Señor, y los locos que salen del templo del Dios mamón para adorar a Dios en libertad. Esa es la batalla final de la iglesia. De tal forma que este tema del dinero es la cuestión que define la situación espiritual de la iglesia. Ahora realmente esta cuestión de la influencia de la masonería dentro de la iglesia evangélica indudablemente va por estos caminos del dinero y el poder, porque la masonería representa esas dos cosas, dinero y poder. Y lo que busca la masonería a nivel planetario es dominar, es el poder. Y entonces aquí encuentra uno una filosofía, un pensamiento cristiano profundo, porque cuando Cristo aparece en contraposición al diablo, Cristo lo que ofrece es servicio, ofrece la cruz, el lavatorio, la toalla para lavarle los pies a los discípulos. En cambio el diablo ofrece el trono, la corona, el hecho de llamarte príncipe, rey,
monarca, emperador. Todos esos títulos le encantan al diablo para ofrecérselo a la gente. Incluso con un desparpajo increíble se lo dice al propio Jesús en la tentación del desierto: toda la gloria de las naciones me ha sido dada. Me imagino lo que le mostró. Jesús no accede, porque esa es la última tentación de Cristo, la más terrible de todas. Porque la tentación más poderosa que tiene el diablo es la tentación del poder. Y el tipo que rechaza el poder y asume el rol de siervo es un imbécil, indudablemente. Pero con esos imbéciles Dios ha hecho su reino. Y gloria a Dios por eso. Porque el reino de Cristo es reino de siervos, no de señores ni de reyes. ¡Gloria a Dios! Porque los que algún día aprendan a ser siervos, algún día serán, como el Hijo de Dios, reyes en el reino de su Padre. Y ese es el gran tema que la gente no quiere asumir. El conflicto del hombre está entre ser esclavo y ser amo. Tú le preguntas a un ser humano: ¿qué quiere? ¿Ser esclavo o ser emperador? El tipo ni loco dice: quiero mandar. Y eso es lo que le ofrece el diablo a todos los mortales. Te voy a convertir en rey, en emperador, te van a obedecer. Y a la gente le gusta eso. Es como dicen los filósofos, los grandes pensadores: todos llevamos dentro del corazón un pequeño Hitler. Nos encanta mandar gente. Incluso cuando uno es pastor, entonces el pastor disfruta que la gente te obedezca. Tenéis 4 hermanos en la iglesia y disfrutáis que 4 locos te obedezcan, que incluso que te teman. Y los pastores juegan mucho con ese miedo de la gente. Que si te vas de esta iglesia, te mando detrás de ti todas las penas de las calamidades de Egipto, sumadas a todas las lacras y lepras que tiene el Apocalipsis juntas. Si te vas de esta iglesia, no va a haber infierno que te soporte, vas a tener que volver acá humillado, lamiendo mis zapatos, arrepentido de haberme vuelto las espaldas. ¿Por qué? Porque los tipos te ponen un texto, como lo de la metodista pentecostal de Chile en la ciudad de Loncoche, pelo y señal. Donde dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Qué buena, ¿eh? El problema que vos vayas a preguntar por el testimonio de esos locos de Loncoche es para matarlos a palo a los ungidos profetas que hay ahí en esa nido de ratas. Si los pastores te meten miedo con esas tonteras, no con el texto, con lo que ellos son. ¿Viste? Por eso la gente me pregunta: ¿usted con quién se congrega? No te podría estar diciendo estas cosas si no fuera un predicador libre e independiente. Y qué bueno que lo grabamos, que lo vean los de Loncoche. Porque gente que te daña el evangelio, y anda a Loncoche y pregunta por los evangélicos de Loncoche, vaya a ver lo que te van a decir los tipos de Loncoche sobre las iglesias evangélicas de él. Y entonces todas estas cofradías son de poder. La gente busca el poder, pero Cristo ofrece el servicio, el sacrificio. Él te ofrece la cruz, el látigo, el sufrimiento, el dolor del Calvario. Y la gente no quiere saber nada con esa idiotez. Si la gente viene para vivir la vida, la gente vive en una farándula donde lo más divertido es tener plata y tener éxito y tener el alcance de las cosas que la vida te ofrece. Y ahí aparece el Dios pródigo, el Dios dador de todo bien. Y vienen los muchachos de la prosperidad y los que te hablan cuestiones que son encantadoras. Yo cuando los escucho me quedo extasiado oyéndolo. Porque los tipos te hablan de la resurrección de Lázaro y siempre terminan sacándote plata. Y no sé cómo hacen para iniciar un texto que no tiene nada que ver con las monedas. Y terminan vaciándote los bolsillos. Son tremendamente hábiles los tipos. A mí me gustaría copiar esas habilidades, pero todavía me queda un átomo de honestidad en el pellejo y eso no lo hago. Aparte, tú podés ver lo que la gente siempre se pregunta. El conferencista vino anoche vestido completamente de negro y otra vez el loco aparece igual. Hizo 4 conferencias y el loco ni siquiera se cambió la corbata. ¿Qué pasa con este atorrante?
no tiene plata para un segundo traje, ¿cómo puede ser tan indecente? Bueno, si te vayas a jugar el pellejo con la línea de los profetas, tenés que, por lo menos en la vestimenta, ser como los profetas. El apóstol Pablo dice, el que tenga 2 túnicas, regale una. Porque hay gente que ni siquiera tiene una sola túnica. Una locura. Ese tipo hizo eso. Tenía 2 túnicas, regaló una y se quedó con una. La vestidura de Cristo, ¿cuánto era el ropero de Cristo? En la cruz murió desnudo completamente y lo despojaron de todo. Eso te demuestra que los apóstoles de Jesucristo no tenían ni un apego a la riqueza. Es más, un apóstol como Mateo deja todo atrás, tira todo y sigue a Jesús sin un mango, sin una moneda. Es curioso. Un profeta como Eliseo desprecia la tremenda riqueza que le trae Naamán en Siria después de medicinarlo de la lepra. Incluso el general sirio viene con un cargamento de caballos, camellos, mulas, no sé qué cuestión, de todo lo que tuviera 4 patas lo trajo cargado de plata. Porque sabía que hablar con un hombre de Dios era hablar con un colmeno, con un tipo que siempre sale cobrándote plata. Y lo que más le sorprendió, yo creo que le sorprendió más que el milagro de haber sido sanado, el hecho que el profeta ni siquiera recibió un peso por lo que hizo. Esa cuestión lo terminó volver loco a Naamán. Porque estaba acostumbrado, si todos los videntes cobraban plata por adelantado para decirte una profecía. Le consultáis algo, tenías que poner algo delante del profeta para que te hable, si no el tipo ni siquiera te saludaba. Y lo de ahora se parece, porque este tema del poder y del dinero es una cuestión gravitante en la religión. Y el lugar donde se efectúa el comercio religioso siempre es el templo. O sea, te lo digo brutalmente, para sacarle plata a la gente tenéis que tener un lugar donde ordeñar las vacas, esa es la palabra exacta. Porque si a tu iglesia la tenías en la calle, es difícil sacarle plata ahí mientras todo el público te ve. Por eso se diseñan los templos, se inventan los templos. Y Jesús sinceramente no es Dios de templos. El templo existe no porque Dios lo necesite, existe por una necesidad funcional, social de la iglesia. Nos reunimos aquí porque sería difícil hacer esta conferencia en la plaza, qué sé yo, del Manuel Recabarren. Aparte te matáis del frío. ¿Y cómo vendo los videos? Yo también estoy en la misma. Pero te reís solito, ¿ah? Bueno, ¿y qué hacía el tema? Y el Ronnie tampoco vendería sus videos. Y todos estamos en la misma situación. Entonces, el templo es el lugar donde se produce el movimiento financiero. Y ahí va todo el tema. De tal manera que el templo es el lugar de recaudación. Es como dicen los curas. Y que lo escuchen los curas. Los curas dicen, Jesús es el camino. Y nosotros somos el peaje. Que le digan a Monseñor Esaki. Esa frase es tan buena, no creáis que la inventé yo, no, la copié, lógico, no me da la cabeza para inventar semejante frase. Pero que buena, es buena. Y aquí estamos ahora en el peaje. No tiene nada de malo estar en el peaje, solamente que tenéis que estar consciente que estáis en el peaje. Lo terrible sería que estuvierais pagando sin saber por qué diablo estáis pagando. Y a lo menos es bueno que uno sepa por qué razón le sacan la plata a uno en la casa del Señor. Así que este tema del poder y de la riqueza van juntos, y la masonería reúne ambas cosas, poder y dinero. La masonería no es ningún secreto que a los futuros masones los reclutan en la universidad y a veces en el cuarto medio. Y seguramente a tus hijos, si tienen buenas notas, si los tipos realmente van como cohete para la beca presidencial, ya los tienen en la mira, porque esos tipos registran todo. Se acercan y te dicen, usted, señora, no se preocupe de nada de la educación de su hijo, nosotros
nos vamos a encargar de eso. Pero el compromiso es que tenéis que ser masón. La universidad que tiene el perfil de la masonería es la Universidad de la República, que es una institución masónica de las universidades. Todas las universidades están interpenetradas por fuerzas masónicas. Aquí en Temuco ni te cuento, es cuestión que te metas en internet a ver el listado de las universidades que tienen una alta cuota de masones en esta ciudad y te vas a dar cuenta de eso. La Universidad de Concepción es un nido de la masonería, porque Concepción es una ciudad tremendamente con estructuras masónicas, y la Universidad de Concepción es una de las instituciones más penetradas por la masonería en Chile. Lo mismo que la Universidad de Chile en Santiago de Chile y en todas las sedes universitarias que tenga. Incluso el ícono de la Universidad de Chile, tú sabes que el búho, el chuncho, hasta la Universidad de Chile, estos locos de la pelota, tienen el mismo símbolo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Ese es el símbolo de la masonería, el búho. Que te lo tienen puesto en los billetes de 5 lucas. Junto a la venerable Gabriela Mistral, poeta insignia de este país, aparece el búho. Es cuestión que saqué un billete de 5 lucas. Capaz que lo pusiste en la ofrenda y no te queda para verlo. La gente dice, no digas herejías, predicador. Gabriela no viene nunca al culto. Está bien. Pero ahí aparece Gaby. Y el innombrable búho, que es el símbolo también de la masonería, porque los tipos dicen que ese pájaro es el único que puede girar la cabeza en 360 grados, como el exorcista. Y es el único pájaro que ve en la oscuridad, porque los tipos saben que están en las tinieblas, pero cuando todo el mundo está en la oscuridad, ellos son los únicos que pueden ver. Ese es el símbolo de la masonería. Y por eso la Universidad de Chile, la primera universidad de este país, tiene ese símbolo. Naturalmente la creó don Andrés Bello, venezolano masón en su momento, que dictó y fundó las bases de la cuestión universitaria en este país. Ahí tenéis todos los ligamentos. La masonería ha penetrado no solamente la religión, como las iglesias nuestras, las cuestiones de las universidades, de los colegios, la gente la coaptan, la sacan, manejan, la señalan, y todo se enrumba para allá. Y la gente que está metido en esos movimientos masónicos siempre son invitados. Cualquiera puede ir a la logia masónica diciendo yo quiero ser masón, pero está por verse si te aceptan. Y por eso la mayoría de las personas que ingresan a la masonería siempre van de la mano de otro masón que participa ya de la logia y te lleva. En las iglesias la cuestión no es ningún secreto de que los propios pastores que integran la masonería también van poniendo en una posición de privilegio a los futuros candidatos. Y toda persona que vaya a manejar algo de poder siempre está en la mira de los masones. Si tú estás estudiando para ser un catedrático, si vayas a ser un científico, si vayas a ser un tipo de alguna capacidad mental desarrollada, los tipos siempre te tienen en la mira. A lo mejor debería decirlo derechamente. La masonería jamás llama idiotas o tipos de poco cerebro. Y no quisiera que nadie se ofenda, pues seguramente por esa razón nunca me llamaron a mí, porque no tengo las neuronas suficientes, pero... o lo otro puede ser que cuando se dan cuenta que uno les da como a tambor de indio, tampoco te invitan, no son tan tontos. Los factores sospechosos de ser masones en cualquier movimiento evangélico son todos aquellos que no hablan de la acción del Espíritu Santo y la sangre de Cristo en sus sermones. Son dos cosas que tú tenés que ver en tus predicadores. El tipo que no habla del Espíritu Santo y que no habla de la sangre de Cristo son sospechosos o por lo menos muy cercanos a tener la posibilidad de integrar algún tipo de logia, porque esas dos cosas en el mundo de la masonería no se mencionan nunca, porque los tipos son reptilianos. Entonces hay un choque de conceptos en la forma de encarar ese tipo de fundamentos tan profundos de la fe cristiana. Y la masonería no solo está presente en la religión. Yo estaba leyendo un informe donde es absolutamente cierto. Los Boy Scouts, por ejemplo, fueron fundados por un masón. Toda la estructura de los Boy Scouts. Y lo de la Cruz Roja también.
y los del Club de Rotarios, y los del Club de Leones, todos masones. Incluso el que lanzó de nuevo las Olimpiadas, también masón. O sea, tenía la Cruz Roja, los Boy Scouts, los Juegos Olímpicos, los bomberos. Y yo estaba leyendo un informe que los de la compañía de bomberos Alemania que hay acá, fundado por masones también, aquí en Temuco. Y la logia, tú sabes dónde está en una calle así, que no sé cómo se llama. Y el edificio está ahí, veis el cuadro, compadre, nadie se esconde. El problema, me decía uno el otro día, que oficia de un poco de espía y de investigación periodística, me vaya a creer, me dijeron que en esta logia masónica, haciendo espionaje, hemos visto pastores de esta ciudad que ingresan a esta logia, con fotos, ¿no? Sí. Así que, muchachos, no es nada extraño. Naturalmente, candidatos dentro de esa estructura estarían los metodistas, los presbiterianos y los bautistas. Y debe haber más de algún pentecostal metido también en esa trenza. Pero la influencia de la masonería en los movimientos religiosos evangélicos es de larga data. Ahora, tengo que decirte una cosa en honor a la verdad. Los tipos que propiciaron la libertad de culto en este país, en la Constitución del año 1925, fueron los liberales de la masonería. Los que abrieron camino para, desde el punto de vista jurídico, legal, a las iglesias evangélicas para la expansión del movimiento evangélico fueron los masones. Pero el movimiento se lo hicieron porque estaban siempre luchando en contra de la Iglesia Católica, que siempre ha sido antimasónica, y buscando un apoyo social, porque siempre son pocos, pero un apoyo social masivo, hallaron en la Iglesia evangélica el ariete como va punzar siempre a la Iglesia evangélica. Y toda esta proyección que hay sobre la ley de culto y la amplia libertad de pensamiento y de religión que tiene Chile es obra de la masonería. Entonces, por eso hay mucha gente que, tratando de mostrar gratitud hacia estas cofradías que evidentemente han ayudado a la Iglesia evangélica de una manera colateral muy potente, se encuentran un poco en deuda histórica con la masonería aquí en Chile. Y cuando tú le preguntas a un tipo que participa en la masonería, siendo pastor de iglesia, generalmente te dice eso, de que la masonería ayudó tremendamente al movimiento evangélico en Chile, lo cual es cierto, pero no porque amaran a la iglesia evangélica, sino por una cuestión de conveniencia, porque la Iglesia Católica siempre los ha perseguido y los sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Esa es la historia. El tema es saber si es conveniente o no conveniente participar en este tipo de logias para la gente que pertenece a las iglesias. Es la palabra que siempre se da, que si uno pertenece a Cristo no debe pertenecer a ninguna otra cosa que no sea a Cristo. Y yo creo que esa es la posición sana y eso es lo que habría que hacer. Igualmente, a lo mejor podría tocarse esto en otro tema que es mucho más sensible para la gente porque es más popular, el tema de una afiliación política. Hay gente que participan de esas ideas, hay otros que les gusta un club deportivo, son miembros del Colo-Colo y me preguntan, pastores, malo ser socio activo del Colo-Colo. ¿Para qué estés metido con esos locos de la garra brava, negro? La garra blanca, métete con los de abajo. No, de ser. Lo bueno sería no participar en nada que no sea Cristo. Y hacia eso hay que apuntar. Y de alguna forma el Evangelio tiene que conservar esa pureza que todos necesitamos. Pero la masonería en Chile es una fuerza potente en las iglesias evangélicas. Y evidentemente todo lo que se ha conseguido en favor de la iglesia evangélica siempre está detrás de la cofradía de la iglesia, o sea, de las logias de la masonería. Incluido la libertad de culto y estas leyes excepcionales que tiene Chile aquí en este país, extraordinario. Lo que pasa, aunque lo hemos dicho, lo voy a repetir y qué bueno que lo estemos grabando, un poco lo de anoche. La meta de este país es ser la segunda tierra prometida que existe en el mundo para el pueblo de Israel. Y lo que se necesita, y eso lo ve el sionismo internacional, lo que se necesita en un país que tiene estas características y que va a ser el refugio al final de los tiempos del pueblo de Israel,
porque van a tener una situación crítica en el Medio Oriente y en todas otras partes del mundo, y es probable que los judíos sean perseguidos en muchos lugares del mundo, y el refugio para esa gente va a estar aquí en este país. Por eso lo tienen todo planificado. Lo que necesitan en una eventualidad de ese tipo es que la religión dominante en el país anfitrión, en el país receptor de esa huida de la judería internacional, lo que se necesita es que la religión dominante en ese país no sea la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica siempre ha perseguido a los judíos, siempre. En su momento, me recuerdo perfectamente, Concilio Vaticano II, año 1964, se discutía mucho en Roma acerca de la culpabilidad de los judíos en la muerte de Cristo, y los teólogos católicos todos los acusaban de haber asesinado a Dios, lo que se llama técnica y teológicamente el deicidio. Y se discutió en el Concilio Vaticano II la culpabilidad de los judíos y se reafirmó indudablemente muchas tesis de ese tipo. Entonces la Iglesia Católica siempre ha tenido una postura de persecución en contra de los judíos, y ahí viene la historia del Papa Pío XI, Pío XII, y la amistad de algún contubernio que tuvo con Franco, con Mussolini y con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y la persecución contra los judíos, todo ese tipo de historia. La cuestión es que el país entonces en que tenga refugio el pueblo de Israel en el futuro debe ser una nación con una religión dominante no católica. Y aquí es donde viene el rol de Chile. A este país lo están preparando para que sea un país evangélico. Es una política de Estado, que a veces la gente no lo percibe, pero es así. Y hay 4 grupos que están disputándose lo que se llama la hegemonía religiosa de la Iglesia Católica acá en Chile. Los movimientos evangélicos y sobre todo los movimientos pentecostales, que son los más potentes aquí en este país. Están los testigos de Jehová, los mormones, y están los adventistas, que son los 4 movimientos, todos de alguna manera originados en el hemisferio norte, en Estados Unidos de América o en Europa, que vienen acá a Chile a imponer una religión que no es la católica y que sirve de refugio justamente al Estado de Israel o a los judíos en este exilio que van a tener en el futuro, y que Chile los va a acoger como un lugar de refugio con los brazos abiertos. Y por eso es que Chile está preparándose para ser un país no católico, donde la mayoría va a ser no católica. Eso es un hecho. El año próximo vamos a tener un nuevo censo en este país. Año 2012 vendrá el nuevo censo. En el mes de abril del año próximo se va a hacer el censo en esta nación, y van a haber sorpresas muy fuertes en el campo religioso. Hay una cantidad enorme de chilenos que se están trasladando a la iglesia evangélica. Yo estaba leyendo una cuestión que comento siempre, una encuesta de Avimar, que es una de las encuestadoras mejores que tiene este país, donde se dice que aproximadamente unos 8 millones de chilenos podrían hacerse evangélicos en esta década, de aquí al año 2020. Aparte de los 4 millones que ya hay, podríamos nosotros potencialmente, los evangélicos chilenos, llegar a 12 millones de evangélicos en este país. Ese es el margen, y esa es la posibilidad real. Por eso, ante esta expectativa, a lo mejor este no es un sermón para motivar a la evangelización a la gente, pero deberíamos avivarnos, despabilarnos y empezar a tener un megaproyecto. Imagínate 8 millones de evangélicos metidos en nuestra iglesia, significa 3 veces lo que tenemos, o 2 veces más lo que tenemos. Una iglesia que tiene 100 hermanos y están todos apretados, vaya a tener 300 o 500. ¿Dónde los vaya a meter a esa gente? Tenéis que tener templos, salones más grandes, con proyectos arquitectónicos más extendidos. Por eso la iglesia evangélica tiene que tener visión de futuro y entender que esta proyección que tiene Chile es enorme, y que necesitamos plantar 30.000 iglesias nuevas en este país para producir la saturación territorial 100 sobre 100 que necesita esta nación. Las iglesias que tenemos es difícil que crezcan más que lo que han crecido. El crecimiento de la iglesia evangélica va a venir con nuevas iglesias que se planten de aquí en adelante. Los árboles que están plantados no dan más peras que las que dieron. Es más, las denominaciones en este momento están decayendo, porque se agotó el sistema y viene el renuevo, algo que Dios siempre produce, porque a Dios le interesa que el negocio no se arruine. Entonces, si los árboles dejaron de dar pera, Dios planta otros árboles.
Y eso es lo que va a pasar. Por eso este país, como muchos otros países del mundo, están teniendo un avivamiento en plantación de iglesias. Y surgen líderes, tipos que de repente los ungieron pastores, otros que se ungen solos, otros locos que tuvieron un sueño, otros que le habló un profeta. Los tipos se emancipan, se rebelan, y parece una cuestión anárquica, pero en medio de todo ese despiole, Dios está haciendo algo con aquellos que quieren trabajar en su reino. Y yo soy lógicamente un amotinador, soy un provocador de esa anarquía. Por eso, si perteneciera a una denominación te podría hablar así, porque lo primero que hacen esos idiotas es callarme la boca. Por eso soy independiente y por eso soy libre, porque las cosas las podéis ver de una manera distinta, con objetivos claros. Entonces lo que propongo es que levantemos 30.000 iglesias nuevas, con 30.000 nuevos líderes, de los cuales un montón puede haber aquí esta noche. Eso. Por eso a Mario Calfullán lo estoy llamando pastor. Y se hace loco Mario, pero le gusta, lo saborea Mario. ¿Está bien? Necesitamos gente joven, tipo interesante, como el mismo Ronnie. En algún momento tenés que dejar la guitarra y dedicarte a pastorear. ¿Qué estáis haciendo? Tenéis dedos para el piano. Y hay gente, hombres y mujeres, que pueden entrar en esta tarea de plantar iglesias. Si el reino tiene que crecer, este país es un país evangélico, está destinado a ser una nación evangélica. Y si ustedes se quedan dormidos, van a ver a los TJ, a los testigos de Jehová, a los mormones y a los adventistas pasarles por encima como máquina pesada. ¿Sabéis tú el plan que tienen los mormones en este país? En este momento tienen 600 iglesias levantadas como las que tú ves en todas partes de esta nación. Buenos edificios, buena estructura, seductores, los tipos elegantes. Incluso en poblaciones pobrísimas los tipos tienen templos de lujo, donde el mejor edificio es la iglesia de los mormones. Mejor que la municipalidad incluso. Aquí hay municipios donde los de la municipalidad viven en un edificio de atorrante y los mormones tienen un edificio de lujo. Ya se quisiera el alcalde de la iglesia de los mormones para tener el edificio de inicio. ¿Por qué creéis que han invertido plata? Porque los tipos saben que este país va a la punta de ser la nación que va a albergar al Estado judío en el futuro. Si los tipos son projudíos, todos los mormones. Voz de Salvación han editado un video realmente muy bueno sobre los mineros y las coincidencias numéricas que están relacionadas con el tema de la masonería. El tema de los números, a lo mejor para enganchar algo con esto, siempre es tremendamente interesante y hay un montón de coincidencias numerológicas que hablan sobre este tema de las graduaciones dentro de las logias o en otros lugares. Estaba recordando esas cosas increíbles que tiene la masonería, la infiltración que tiene en muchos lugares. Vaya a creer que hasta en los cómics están los masones. Si tú veís con detención los Picapiedras, te vas a dar cuenta que el Pedro Picapiedra va a la logia. ¿Nunca viste los monos esos? Va a la logia con el Pablo Mármol. Los dos son masones. Van a la logia y se ponen un sombrero con unos cuernos, ¿viste? Y todo simbolismo. Y claro, y siempre hablan del tema de la logia, abiertamente. No sé si el Homero Simpson también va para allá, pero también va a la logia. Y posa de evangélico el Homero, ¿viste? Las dos dualidades. Lo que pasa es que Hanna-Barbera, que son los ideólogos de los Picapiedra, los dos son masones, o eran, si es que fallecieron. Y se dan coincidencias, entonces te van tirando un poco algunas pistas que los van aprendiendo los niños desde pequeños, porque esa introducción a la masonería con los cómics es una cuestión bastante, hace un poco subliminal, como diría algún tecnócrata, igual que el tema de los Boy Scouts.
Si vos soy un tipo pietista, nunca dejé a tu hijo en los Boy Scouts, sácalo de ahí. Esa cuestión es la masonería para cabros chicos, eso para que sepan. Tenés que sacarlo de ahí. Tienen como emblema la flor de lis, que es el lirio, que es símbolo de la masonería, el trébol también, que son los tres niveles de aprendiz, compañero y maestro que tiene la masonería en sus grados básicos. Y la señal y los signos, la misma cuestión, el saludo entre los Boy Scouts, los signos que se hacen con las manos, toda esa cuestión, iniciación en logias masónicas. Todo lo que es cultismo es masonería para niños, esa es la definición. Así que si uno quiere avivarse un poco, tener los hijos metidos en algún bochinche de eso, trata de sacarlo, es bueno. Mételo mejor a otro tipo de actividades o déjalo en la casa viendo los picapiedras. Pero no, eso, pastor. Salís del fuego y caí a las brasas, mirá. No, tenés que avivarte porque esta gente está infiltrada en todos los lugares. Aparte, los bomberos también tienen influencia de la masonería. Generalmente están muy combinadas ambas cosas, los bomberos y la masonería. Los otros que tienen una tremenda influencia, ya te dije, son los de la Cruz Roja, también. El Club de Rotario, el Club de Leones. Y de ahí todas las cofradías para adelante. Quiero solamente ocupar este tiempo, que es muy corto, hasta poquito antes de las 10, hablando del Club Bilderberg, que ya les mostré el artículo que lo produjimos justamente pensando en lo importante que puede llegar a ser. Esta es la portada, habían varios de estos artículos justamente porque el tema central sobre masonería, los Bilderberg. Y estaba viendo las notas del principal tipo que le ha sacado la máscara a los Bilderberg en el mundo, que es Daniel Stulin, un ex KGB, tipo que vino de esta cofradía de los servicios secretos. Oye, interesante, un paréntesis. Todos los servicios secretos del mundo, incluidos los servicios secretos de acá del gobierno de Chile, están infiltrados también por la masonería y por los jesuitas. A lo mejor debería decirlo derechamente. Se dice que el mejor servicio secreto que existe en el mundo son los servicios del Vaticano, que tienen en cada obispo, en cada monseñor, en cada sacerdote, en cada cura, un espía al servicio del Vaticano. Tú no te imagináis la cantidad de informes que emiten los curas a su jerarca superior y de la manera como se difunden estos comunicados al Vaticano, porque tienen redes internacionales que son más numerosas que cualquier servicio secreto. No solamente usando el secreto de confesión que existe en el mundo católico, sino que informaciones a nivel político y diplomático que te emiten los arzobispados de cada país. Funcionan como una embajada del Vaticano. O sea, cada conferencia episcopal, como en Chile o cualquier otro tipo de nivel jerárquico católico en el mundo, funciona como una embajada. Y el cardenal de cada país es un embajador de la Santa Sede, que es como un representante del Estado Vaticano en un país, y esos tipos te emiten todo tipo de comunicaciones de lo que realmente pasa en una nación. Así que el tema es que el mejor servicio secreto que hay en el mundo está en manos de la Iglesia Católica y evidentemente manejado con este poderoso conglomerado que son los jesuitas. A lo mejor para la gente que le gusta leer, hay un libro, y el nombre quiero que si a ustedes les gusta la lectura, anótenlo, se llama Los terroristas secretos, los jesuitas. Ese es el nombre del libro. Es el mejor libro que se ha escrito sobre el movimiento de los jesuitas. Una de las grandes ventajas de ese libro es que está completo en la internet. Incluso lo pueden convertir en un archivo de texto, imprimirlo o leerlo cuando quieran en sus computadoras. Cuando uno lee ese libro, te imagináis que el loco que lo escribió está no solo para la camisa de fuerza, sino para ser residente permanente en un manicomio, porque las barbaridades que dice son increíbles. Los jesuitas en todo caso tienen casi 500 años de existencia, no nacieron ayer esos locos.
Y por lo tanto la trama y todo el laberinto de poderes que han tejido en el mundo es impresionante. Son todos tipos muy inteligentes y muy capacitados. Y entonces el escritor de los terroristas secretos, los jesuitas, les achaca todas las guerras que han habido en el mundo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Incluso una de las cosas curiosas es que los pone a la cabeza de la complicidad del hundimiento del Titanic. Vos te preguntáis, ¿qué tienen que ver los jesuitas con el hundimiento del Titanic? Seguramente viste la película, lo que menos te imagináis que los curas estén detrás del hundimiento del barco. Léete el libro del loco, te va a gustar. Anótenlo, muchachos, es gratis. Y les achaca también indudablemente el ataque terrorista de las Torres Gemelas, una cantidad impresionante de cosas. Lo que pasa es que toda esta cuestión de la historia es una cuestión tan oculta, tan secreta, que cuando creís tú que encontraste al verdadero culpable de todo lo que te das cuenta de que no es, y que son otros locos. Por eso este tema del Club Bilderberg también es tremendamente interesante. Yo estaba leyendo un tema de Daniel Stulin, que es el que escribe el Club Bilderberg, que es tremendamente interesante. Hemos publicado algunas cosas de él acá, y hay textos escritos sobre todo este que les mostré recién, Club Bilderberg, la agenda secreta de los amos del mundo, donde él señala, por ejemplo, que el desastre de Chernobyl, donde explotó el reactor ruso en Ucrania, realmente está Chernobyl, fue un atentado terrorista gestado por agentes secretos de la CIA norteamericana a fin de dañar la credibilidad de Rusia en ese momento, porque Ucrania en ese momento estaba bajo todo el paraguas de la URSS. Una cuestión impensada. Y que una de las cuestiones que menciona que en el atentado contra el Pentágono, que estaba relacionado con los eventos del septiembre 11 que todos conocemos, Osama Bin Laden a la cabeza, que el ataque terrorista al Pentágono evidentemente que no fue un avión, sino que un misil. Y eso, hay otro escritor extraordinario que se llama Terry Mason, que es un escritor francés de la Red Voltaire. Interesantísimo lo que dice la Red Voltaire, y que también pueden verla en la web. Siempre este escritor que escribió La Gran Impostura, que fue un libro que incluso se editó en español y está al alcance todavía en las librerías acá en Temuco incluso, donde defiende la tesis de que no fue un avión sino que un misil lo que explotó en el Pentágono. Lo extraordinario de Daniel Stulin, que dice que el misil efectivamente fue un misil lo que atacó el Pentágono, no un avión. Pero lo que él aporta, siendo un investigador muy profundo en esto, es que el misil no era disparado por los propios norteamericanos, que fue lo que siempre se dijo, sino que el misil es un misil disparado por un submarino francés a 600 kilómetros de distancia de Washington, naturalmente en el Océano Pacífico, que impactó el Pentágono. Y ese misil se lo habían robado los franceses a un grupo ruso. Y aquí viene lo extraordinario: los franceses se lo robaron al submarino Kursk, que fue el que se hundió con toda la tripulación. ¿Ustedes recuerdan eso en el mar Báltico, año 2000? Ese bullado caso de 118 submarinistas rusos que se hundieron, y que el submarino todavía está en las aguas gélidas, no sé a cuántos miles de metros de profundidad está esa cuestión. La cuestión es que nunca lo pudieron sacar. El tipo postula de que el hundimiento del submarino Kursk fue debido a un ataque de la marina francesa, que se apoderó de todos los torpedos de última generación que tenía, y uno de esos fue lo que le dispararon al Pentágono. Una nueva historia, me encanta eso, porque no tenía idea quién es quién aquí en esta bolsa de gatos, como siempre digo. Y entonces esta cuestión parece una telenovela. Empezáis a leer las noticias, la historia, a imaginar, te das cuenta de una cosa, que todos te mienten. Por eso Jesús dijo que nadie os engañe. La palabra primera es la profecía de Cristo, capítulo 24, lo primero que les dice a los tipos: que nadie os engañe. Así que, muchachos, ni siquiera crean lo que les estoy diciendo.
Y entonces yo decía, ¿a quién diablos le vamos a creer? Ese es el problema. ¿Sabes tú? Este tipo de conferencia, yo soy muy honesto con la gente a la que les hablo. Les digo, ni siquiera crean lo que les estoy diciendo. Porque puedo estar equivocado, no les estoy mintiendo, pero puedo estar perfectamente equivocado en un montón de cosas. No con mala intención, simplemente porque no tengo la información. Pero este tema de Chernobyl, lo mismo sucede con lo de Fukushima. Es cierto que hubo un terremoto y otros postulan de que esa cuestión la ocasionaron los americanos con un arma geológica que produce terremotos, y ahí viene el tema de HAARP, que todos ya lo conocemos porque aquí en la televisión chilena también se ha hablado del fenómeno a través de algunos periodistas de especulación que han aparecido últimamente en el canal La Red, que seguramente todos lo ven y tiene un montón de seguidores en YouTube y aparatos sucesivos. Bueno, la gente que está en la tecnología lo conoce bien a Salfate y asociados. A lo mejor el gordo hace bien en difundir ese tipo de cosas, porque por lo menos aviva gente, iba a decir giles, pero suena duro, que se ponen a investigar porque si salió en la tele es digno de conocerlo. Así que bien por Salfate, me parece bueno. Y el tema HAARP es una cuestión que tiene influencia en la ionósfera, tiene que ver con un rayo que se dispara, es una onda de radio, increíblemente, que puede producir un movimiento telúrico en cualquier parte del mundo donde rebote. Se sospecha, hay un artículo de esto que publicamos que se llama Armas Sísmicas. Habían solamente 2 ejemplares de ese tema, que justamente Terry Mason es el que lo escribe, donde habla de que el terremoto de Haití es un terremoto provocado por los Estados Unidos de América con un arma HAARP telúrica. Y un día vi al propio presidente Hugo Chávez hablar esa barbaridad a todo su país. O sea, está bien que Chávez esté para la camisa de fuerza, pero vos te imaginás que si un presidente dice una cuestión como esa, alguna información tendrá que tener el loco. Porque por muy loco que esté, es muy difícil que un presidente se mande semejante show a título de nada. Igual escuché al presidente de Irán, Ahmadinejad, difícil pronunciar el nombre, te enriquecieron, árabe, y él le dijo a la gente de su país, por televisión, tengan cuidado porque los Estados Unidos de América están preparando un terremoto que va a ser producido aquí en la ciudad de Teherán y la van a hacer pedazos. Así que les recomiendo a aquellos que tienen casas endebles que salgan de la ciudad y se cambien de domicilio, porque en algún momento esta ciudad de Teherán va a ser devastada por un terremoto provocado por los Estados Unidos de América. Cuando apareció esa noticia, que es una noticia internacional seria, ya podía empezar a pensar que si 2 presidentes, por muy locos que estén, te dicen la misma cosa, es porque alguna información tiene esa gente. Entonces el tema de los terremotos es una cuestión espantosa, y lo mismo se sospecha en Chile, y lo mismo se sospecha de un terremoto que hubo hace un par de años atrás en China, porque aparece en el día anterior o muy sobre el momento del terremoto en las nubes unas cuestiones que son como las auroras boreales, que son unas nubes con forma de arcoíris, los colores son así. Veí esas nubes y llegáis a ver nubes con esos colores de arcoíris, porque lo normal son los arreboles medio rosados, con tendencia amarilla, por ahí rojiza, pero si veís arcoíris en las nubes tenéis que salir rajando el rancho, porque seguro que te cae un rayo del HAARP encima del mate. Tenéis que agarrar a la vieja y a los críos y refugiarte en las montañas de, no sé, de allá de Perihuenco, eso. Qué terrible, ¿no? Y lo otro que se especula que estos terremotos que hemos sufrido en Chile también pudo haber sido perfectamente producido, y están los anuncios de un mega terremoto en el norte que también puede ser producido. Yo el informe que tengo, y que es lo que naturalmente he estudiado, es que los americanos están produciendo ese tipo de eventos tratando de descomprimir la presión que hay en la falla de San Andrés en California, porque si los tipos no le sacan la presión por algún lado, toda la zona de California va a ser tragada por el mar. Y es verdad, la fractura de San Andrés, una cuestión de verla, te lleva toda la costa de California, toda, desde San Francisco de California, que hace 100 años atrás sufrió un mega terremoto,
hasta la ciudad de San Diego, que es la última ciudad que limita con México, abajo. Y te dicen que lo que están haciendo los gringos es descomprimir la presión que hay en toda la costa del Pacífico, incluido lo de Japón, que también pudo haber sido provocado, a fin de salvarle el pellejo a su propio país. O sea, si eso es verdad, estamos frente a criminales tan terribles que no les importa matar miles de personas en otro lado, a fin de salvar el trasero y, evidentemente, llevar todo ese desastre a personas que no tienen nada que ver con los proyectos que tienen. Ahora, puede ser cierto, no sé, pero todo es sospechoso. De aquí en adelante la gente a veces se pregunta, ¿será Dios que nos castiga con un terremoto porque somos tan malos? ¿Será el diablo que es el que nos castiga porque el diablo es malo? Ahora, peor que eso, pueden ser los gringos. Ni Dios ni el diablo, sino tipos peores que el diablo mismo. Y te quedas con la sospecha. ¿Y a dónde te vayas a ir? No sé, no tengo idea a dónde refugiarnos, muchachos. Pero seguramente los eventos que vienen van a ser tremendos. Y ahí está el tema de los Bilderberg, porque los tipos que manejan este tipo de cuestiones están enquistados en estas fuerzas de poder. Yo estaba leyendo un informe sobre Bilderberg, donde dice que la gran misión que tienen los Bilderberg es reducir al máximo la población mundial. Porque los tipos postulan que el planeta, que hoy tiene 7.000 millones de habitantes, mucha gente, para tan poco planeta. Y piensan de que el exceso de población es lo peor que le puede pasar al mundo. Y dicen que el ideal de población en el mundo son solo 500 millones de personas. O sea, tenéis que matar a 6.500 millones de tipos, incluidos todos nosotros. Esta gente lo que quiere es deshacerse de la raza humana. Y entonces te enfrentáis al tema del genocidio, un panorama impensado para la gente de este tiempo. Y el mejor elemento para disminuir la población es la guerra. Pero tiene que ser una guerra devastadora, una guerra total, una guerra absoluta, donde mueran cientos y miles de millones de personas. Esa es la guerra que le conviene a los Bilderberg. Cuando uno postula este tipo de cuestiones, pensáis de que es una chifladura total. Pero los informes que hay son dramáticos, terribles. Los tipos están tratando de matar a la gente, controlando la natalidad, impidiendo que nazcan los hijos, esterilizando a la gente, te esterilizan con los alimentos, con las bebidas. Todas las bebidas gaseosas que conocí, incluía la famosa bebida gaseosa negra. No lo digo para que no me demanden. Todas esas porquerías tienen elementos contaminantes. Y no solo eso, se dice que ese tipo de bebida, la bebida del componente negro, tiene un componente extraterrestre, que no es terrestre, sino reptiliano, que hace que la gente reciba una transformación en su ADN y que los acostumbre a una tendencia irracional. Todas las bebidas y los alimentos están hechos para fomentar un gran comercio en el mundo. Las vacas, los pollos, los gansos, los pavos. Te comí un pavo que da más pavo, porque esas cuestiones las tienen arregladas para entontecer a la gente. Te comí un chancho. Mira, todo lo que consumimos, todo lo que es ganado, lo que sea, hay. A los pecados no, porque es difícil inyectarlos, pero los salmones los tienen acondicionados. Todo lo que es manejado para producir un negocio en el mercado del consumo humano es sospechoso de tener elementos que lo único que buscan es, en el menor tiempo, producir el mayor peso en un animal para venderlo en el mercado de las carnes. Por eso los terneros los agarran y en 4 meses pesan 400 kilos, pero ese ternero es una guagua de vaca. Pero el crecimiento que tienen es artificial, con puros elementos estrógenos, que son las hormonas femeninas del crecimiento del feto. Y cuando te comí uno de esos aparatos, evidentemente tenía elementos femeninos muy fuertes operando en tu sistema hormonal. Por eso es que se potencia la homosexualidad, por eso estamos plagados de gays, fletos, cholos, degenerados de todo tipo y pelaje, porque los alimentos son todos truchos, todos están con una situación de homosexualidad con tendencia al feminismo. Te comí un pollo y quedáis caminando raro, o sea, y sobre todo estos compadres jóvenes, amigos de los pollos y de todas esas comidas chatarras, mejor. Por eso los tipos carecen de elementos secundarios, de características secundarias sexuales viriles. Voz de corneta de cumpleaños como el mundo,
tipos así con perfiles afeminados, le miráis las manos, el rostro a los compadres, los escucháis hablar, no sabéis quién es quién. Porque por lo que comen, por lo que toman, por lo que beben. La cerveza, cuyo elemento principal es la cebada, está genéticamente modificada. Esa cuestión le está haciendo un mal terrible a la gente. Por eso, si a vos te gusta la cerveza, deja esa porquería, toma agua, está menos contaminada. Claro, y hay gente que toma cerveza, no crean, y en las iglesias le meten cerveza a lo loco como si fueran alemanes los tipos. Y eso, la cebada está contaminada más que el trigo incluso. Porque la bebida alcohólica de la cerveza es de consumo mundial de nivel muy alto. Y lo que les interesa es fomentar el crecimiento de la cebada a niveles extraordinarios. Y eso es solamente con elementos transgénicos genéticamente modificados. Los que especulan sobre eso dicen que el anticristo es homosexual, gay. Y que lo que quiere el anticristo es que todos sean una tropa de degenerados en este planeta. Y vuelve la idea de Sodoma y Gomorra. Que en eso va a terminar el mundo va a terminar en eso, en un pandemonio, en una degeneración, ni siquiera un burdel, no, todo una cuestión atrofiada en la sexualidad humana. Y va a llegar el momento en que los hombres no van a tener la capacidad de procrear sexualmente un hijo, porque el tema, y este es el plan de los Bilderberg, es esterilizar a todo el mundo, que nazcan tipos híbridos, que no tengan sexualidad definida y que sean impotentes, absolutamente, químicamente castrados desde el nacimiento. Una cuestión terrible. La palabra del Evangelio: ordenarán abstenerse de las viandas que Dios creó y prohibirán casarse. Ese es el futuro. Así que, muchachos, los que sean hombres, disfruten su virilidad. El problema no es tanto con las mujeres, aunque las lesbianas van a aumentar el número extraordinariamente. El problema es más con los hombres. Y el anticristo es gay, absolutamente. Tipo, pertenece a una raza híbrida en la sexualidad y quiere que toda la gente que viva en el mundo que él va a gobernar tenga el mismo perfil. Y por eso todo va hacia esta cuestión que se llama el unisex, y viene la lucha por esta cuestión de género, un montón de cuestiones que están relacionadas con estos proyectos fatídicos que tiene el Club Bilderberg. Muchachos, se me acaba el tiempo. Y con eso también el hecho de tener al final esta conferencia. Si nos llegamos a ver dentro de un año más, que seguramente lo que va a hacer el pastor Mario Cancellán, va a ser para volver a hablar de temas renovados dentro de esta misma línea. De aquí al tiempo que pueda volver a verlos convocados por este ministerio, van a pasar seguramente muchas cosas. Y no tengo aquí ninguna capacidad para profetizar lo que va a venir. Pero creo certeramente de que sea algo absolutamente seguro, es el tema de la guerra con los países fronterizos, que lo hablamos ayer. Es incluso la información es clasificada y con toda certeza vamos a tener después del pronunciamiento del Tribunal de la Haya una reacción muy dura acá en Chile. Y la gente tiene que estar preparada. Y nosotros en oración. La información que tengo es que hay una movilización potente de las Fuerzas Armadas chilenas hacia el norte, en este momento, aunque te parezca increíble lo que te estoy diciendo. Y la gente dice, ¿de dónde sacó esa idea? Bueno, soñé anoche eso. ¿Viste? Todos se ríen, ustedes son canutos, son evangélicos, deberían levantarse, decir, gloria a Dios, aleluya, alguien recibe una revelación del Señor. Todos se ríen. Lo mismo podéis decirle a los policías cuando te agarren y te pregunten de dónde sacaste esa información. Cuando no soñé, me cago, soñé. Después de todo, este país está lleno de locos, esquizofrénicos, deprimidos, malos de la cabeza, atontados, giles, burros de todo tipo, ilusos, paranoicos. ¿Cuál es el problema de un loco más diciendo soñé? Así que en eso estoy, pero te digo que el sueño es verdad. La visión es verdadera, como dice el libro de Daniel. Amén. Amén. Así que mi recomendación final, esta noche, cuando se pongan a dormir, oren al Señor. Y cuando despierten en cualquier momento de la noche, en el primer sueño, porque tenía un sueño donde despertar, y te quedáis dormido porque queréis seguir durmiendo. Antes de dormirte, en el segundo sueño, tírate
cama abajo, de rodillas, y ora al Señor por este país. Como dice un amigo mío, que a las 4 de la mañana los teléfonos del cielo están todos abiertos y despejados para arriba, porque a esa hora nadie llama, todos los locos duermen, sobre todo los vagos duermen más, y que la mejor hora para llamar para el cielo y para que Dios te escuche rápido es a las 4 de la mañana. Así que eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que yo hago todas las noches. Ese es mi proyecto. Despierto 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que sea. Primer sueño, vamos abajo, gordo. Oremos a Dios por este país, pidámosle que nos defienda, que nos proteja, que nos cuide, que nos guarde, que ninguna arma forjada contra esta nación prevalezca, y todo yugo pensado en contra de esta nación sea quebrado por el poder de Dios. Que Dios, así como protege al pueblo de Israel, proteja también a esta nación que ama. Este país será para Dios, una nación para Cristo. Hay 8 millones de chilenos que serán evangélicos al final de esta década. Nuestras iglesias serán multitudinarias. Plantaremos las 30.000 iglesias que nos faltan. Tendremos 50.000 iglesias en este país. Y esta será una nación para Cristo, protegida por el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen. Amén. Hermano, véngase. ¿Qué les parece en pie? Vamos a tener una palabra breve de oración. Después el pastor Mario nos va a indicar lo que hacemos enseguida. Levante su mano a favor de este país. Señor. Recuerde su familia, sus hijos. Si usted es abuelo como yo, recuerde sus nietos. Pídale a Dios que proteja a su gente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que este país sea alcanzado por el poder de la palabra del Señor. Señor, aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Esta palabra tuya que nos caliente el alma con la fuerza y con el fuego de la esperanza y de la fe. Señor, permite que la lámpara de la fe no se apague, amén, y que la fe no nos falte en la hora de la prueba y de la tribulación. Mantén caliente y encendido el corazón de tu iglesia, Señor, y danos un corazón puesto a tus pies, rogando e implorando tu misericordia a favor de esta nación. Salva a Chile y salva, Señor, a las ovejas que tienes en medio de este pueblo, y protege, Señor, a tus corderos. Por el poder de tu palabra, que esta nación sea para Cristo y que este país te sirva con toda la fuerza de su corazón. Lo pedimos, lo recibimos, lo creemos, lo tenemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, que tengan una buena noche con el favor de Dios. Amén, gracias. Así que ya sabemos, mensaje para la iglesia: velar como las vírgenes prudentes. Como decía el salmista, y lo repetíamos anoche: Jehová mi pastor, nada me faltará.